4, vamos a leer 4:6. Estoy dando la bienvenida a todos los amigos. Zacarías 4:6 dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Un texto que muchos escuchamos y citamos, ¿sí o no? Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra ¿de quién? ¿A quién? Esta es palabra de Jehová para Zorobabel. Qué bueno es cuando Dios nos habla, ¿cierto? Que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Ha dicho quién? Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, dando un fuerte gloria al Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento. Amén, gloria a Dios. ¿A cuánto nos encanta este texto? No con espada, no con ejército, sino con el Espíritu Santo del Señor. Y qué bueno es saber que eso no lo dijo un hombre, sino que lo dijo ¿quién? El mismo Dios, que nos conoce y sabe que no es en nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas de Dios. Amén. También doy un saludo a los de la cámara. Siempre me olvido, yo prefiero olvidarme que me están grabando. Si ya ustedes me ponen nerviosa, imagínense los de la cámara. Gloria a Dios. Bueno, vamos allá. En esta tarde vamos a hablar con un título, yo no sé si a usted le parezca un poco extraño, es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Es con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. A la gran mayoría de los cristianos nos encanta este texto bíblico, ¿sí o no? A la gran mayoría nos encanta citarlo, amén. Y la mayoría de las veces nos referimos a él cuando, por ejemplo, estamos pasando por ciertas batallas, por ciertas situaciones, y entonces necesitamos que sea la presencia de Dios la que nos dé la victoria. Necesitamos que el Señor pelee por nosotros. Entonces nosotros oramos, ayunamos por aquella situación, vigilamos por aquella cosa que deseamos o por la cual estamos peleando. Y dentro de nosotros o le decimos a otros: yo sé que no es con espada, que no es con ejército, yo sé que esta victoria la voy a obtener con el Espíritu de Dios. Amén. Y entonces por esa razón muchas veces lo buscamos al Señor cuando vienen a nuestras vidas ciertas dificultades, sabiendo que realmente no es con espada ni es con ejército. Amén. Sino que sabemos que es con las fuerzas de Dios. Así que este texto, como lo hemos entendido o lo entendemos muchas veces, es que cuando yo oro, mientras que yo oro, Dios pelea mis batallas. O solo yo lo he entendido algunas veces así. ¿Cierto que lo hemos entendido así? O cuando yo ayuno, mientras que yo estoy ayunando, estoy intercediendo, estoy quizás haciendo una vigilia, el Señor está peleando mis batallas. Mientras que yo estoy aquí, quizás nadie se da cuenta que tengo una gran batalla, pero como este texto dice que no es con ejército, entonces yo creo que Dios está peleando mis batallas, ¿cierto? Gloria a Dios. Y es una buena forma de interpretar este texto. Amén. Sin embargo, si nosotros estudiamos otros libros unidos a Zacarías o que hemos leído, nos damos cuenta que quizás ese no es el mayor enfoque que Dios quiere que nosotros le demos. Amén. Realmente, si nosotros leemos los libros de Esdras, Ageo y lo unimos a Zacarías, por lo menos esos tres, hay algunos más, y hacemos un estudio de ellos, nos daremos cuenta que cuando citamos ese texto de la manera que les he dicho, quizás, aunque no está mal, pero no es el enfoque correcto. Amén. No es el enfoque con el cual el Señor se lo dio a Zorobabel o le envió la palabra a Zorobabel. Así que la mayoría de las veces malentendemos este texto bíblico tan
poderoso para nuestras vidas. Amén. Es un texto poderosísimo para nuestras vidas. Y aunque el texto está citado por el profeta Zacarías en su libro, Esdras y Ageo nos ayudan a entender la razón por la cual el Señor envió ese mensaje a Zorobabel por medio del profeta Zacarías. Amén. ¿Cuántos saben quién es Zorobabel? Y si no, aquí vamos a conocerlo un poquitico. Amén. No mucho porque se nos va el tiempo, pero algo. Zorobabel fue el líder que condujo al primer grupo de judíos que regresaron a Judá después del cautiverio babilónico. Amén. No les profundizo mucho, quizás por el tiempo. Él se convirtió en el primer gobernador de Judá después del regreso de los judíos a Jerusalén. Y fue llamado junto al primer grupo de judíos que salieron del exilio, que salieron de Babilonia. Fue llamado junto a volver a Judá a edificar templo para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que algunos que han estudiado este libro, pues lo comprenden, y los que no, aquí lo vamos a comprender. Amén. Son muy corticos, pero son un mensaje muy profundo. Amén. Ellos debían volver a reconstruir el templo del Señor. Porque recuerden que cuando Israel fue llevado cautivo, periódicamente, cada día más, se fue destruyendo aquel pueblo. Y se fue destruyendo el templo, quedó en ruinas, la ciudad estaba en ruinas y ellos estaban allá cautivos en Babilonia. Por lo tanto, no tenían un lugar donde establecer o donde hacer el culto al Señor, donde adorar a Dios como ellos estaban acostumbrados. Pues el templo que construyó, se me va el nombre ahorita, el templo que construyó el hijo de David, Salomón, gracias por recordarme, quedó completamente destruido. Amén. Entonces, este primer grupo de judíos fue llamado a la reconstrucción del templo. Y Zorobabel fue el líder escogido para guiar al pueblo y se convirtió en ese primer gobernante del primer grupo de exiliados en Judá. Gloria a Dios. El primer objetivo de ellos era regresar a Judá para reconstruir el templo que había sido destruido. Esa era la razón, ese era el motivo. En los otros libros nosotros lo podemos entender un poquito mejor. Este era el gran deseo que por lo menos ellos manifestaban mientras que estaban cautivos en Babilonia. Ellos deseaban volver a su pueblo, deseaban volver a reconstruir el templo. Había ese lamento, había ese deseo, había ese sueño en el corazón de ellos. Y dice allá en Esdras 1, vamos a leer Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Miren lo que hizo pregonar, de palabra y también por escrito en todo el reino. Y dice el 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Amén. El 3 dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, porque Él es el Dios. Gloria a Dios. Edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. El 4 dice: y todo el que haya quedado en
cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, aquellos cuyo espíritu despertó. ¿Quién? ¿Para qué? Para subir a edificar ¿qué? La casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Como hemos leído, la misión era ¿cuál? Edificar la casa de Jehová. Ellos tenían que salir y el propósito era edificar casa. Y era tan apremiante, era tan importante hacer esto, que no se escatimó dinero, esfuerzo. La orden del rey Ciro fue que ellos tuvieran los medios necesarios para la reconstrucción de la casa de Jehová. Amén. Porque ella se encontraba en ruinas y en desolación. Ellos, después de haberse establecido en Jerusalén, efectivamente salieron, llegaron a Jerusalén, cada uno llegó a sus ciudades. Creo que a los 7 meses más o menos, dice la Biblia, después de haberse establecido en Jerusalén, se pusieron en el propósito de la reconstrucción del templo. Ellos empezaron manos a la obra, a cumplir con la orden que se les había sido dada. Reconstruir el templo en Jerusalén, allá en Judá. Así que en el libro de Esdras, nos dice Esdras 3, por eso les dije que es bueno leer varios libros para poder entender qué era lo que estaba pasando allí y por qué ese texto. No es con qué, con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Esdras 1 dice, cuando llegó el mes 7 y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre, porque ellos sabían que había un propósito. Amén. Ellos sabían que habían salido de allí con una orden clara: edificar el templo, edificar la casa del Señor. Así que el pueblo se juntó como un solo hombre, y dice Esdras 3:2. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Así que ellos empiezan con el plan, con el proyecto, con el propósito de reedificar el templo, la construcción del templo, la restauración del templo. Pero, como siempre, al enemigo no le gusta que obedezcamos a la voz de Dios. Y siempre mete sus narices donde no lo llaman, donde no lo necesitan. Amén. Así que dice Esdras 4:4, para resumirles un poquito. Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó. ¿Para qué? Para que no edificara. Amén. El pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Qué tremendo, ¿no? Una orden que había sido dada por el rey Ciro, que era rey de todos los reinos, pero aún así hubieron enemigos que se levantaron para oponerse, para atemorizar al pueblo de Judá y que no edificaran el templo, la casa del Señor. No sé cuántos recuerdan que cuando el pueblo judío fue llevado cautivo, quedó desolado. Y algunas ciudades fueron invadidas o llenas por personas de otros pueblos.
personas que adoraban a otros dioses, que tenían costumbres diferentes a ellos. Y con los judíos que habían quedado allí en Jerusalén, se empezaron a mezclar, empezaron a juntarse, empezaron a familiarizarse, empezaron a tener hijos, y esto hizo que empezaran a llevar sus costumbres, sus cultos, sus dioses a Israel. Amén. Así que había una mezcla allí, como bien la conocemos nosotros, la mezcla entre gentiles y judíos, que son los samaritanos. Amén. Así que cuando estos samaritanos estaban viendo, escucharon que los de Judá estaban reconstruyendo el templo, ellos fueron y les dijeron: nosotros queremos construir con ustedes. Pero ellos no podían aceptar eso, porque se trataba de volver el verdadero culto que Dios les había enseñado en la ley de Moisés. Y se trataba de que los que habían quedado y los que habían llegado, que eran del pueblo judío, volvieran a Dios. Amén. Y no podían permitir esa mezcla. Entonces, cuando Zorobabel les dice que no, ellos ahí es donde se enojaron. Y ahí fue donde empezaron a unir sus fuerzas para que Judá, Zorobabel y los que salieron con el propósito de edificar, no edificaran, no construyeran el templo. Amén. No volviera la verdadera adoración a Dios, no volviera el verdadero culto al Señor. Así que ellos les metieron tanto miedo porque Zorobabel y sus líderes no escucharon la propuesta que ellos vinieron a hacerle y dejaron que el temor llegara a ellos, que el temor se apoderara de ellos, a tal punto que ellos dejaron a un lado la reconstrucción del templo. Zorobabel, los judíos y los líderes se desanimaron. Ellos al primer obstáculo dejaron la reconstrucción del templo, y lo más tremendo es que se dedicaron a construir sus propias casas, porque recordemos que la ciudad estaba en ruinas y ellos venían a reconstruir y se les había dado medios para reconstruir, pero lo primero que tenían que reconstruir no era sus casas, era el templo del Señor, era la casa de Dios. Pero a causa de las amenazas, a causa de los problemas, esa obra se detuvo y empezaron a hacer otra, la cual no se les mandó. Porque primeramente es el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero ellos, por el miedo, por el desánimo, dejaron todo allí, porque ellos lo querían hacer, ¿sí o no? Ellos empezaron a construir, pero cuando se levantaron estos en contra de ellos, vino el desánimo y lo dejaron allí. Olvidaron el propósito con el cual Dios les había dado libertad, les había vuelto a su pueblo, les había vuelto a su casa. Ellos olvidaron el propósito con el cual el Señor les había permitido volver a Israel. ¿Sí o no? Amén. Así que estaban desubicados estos hombres, lejos del propósito de Dios, que era reconstruir el templo. Pero el Señor termina lo que Él empieza. Qué bueno es Dios, ¿cierto? Por eso es que no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Y aunque ellos estaban cansados,
Aunque ellos estaban desanimados, el Señor no se había olvidado. Amén. Y el Señor sabía que era necesario. Así que Él, por medio del profeta Ageo, habla a estos hombres, porque Dios usó a Zacarías, un profeta, a Ageo, otro profeta, a Esdras, un sacerdote, y a grandes líderes para animar a Zorobabel, para animar al pueblo. Gloria a Dios. Dice Ageo 1:3, dice, entonces vino palabra de ¿quién? De Jehová. Wow. El Señor no se olvidó. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, en signo de interrogación, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. El Señor viene con una pregunta. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras que mi casa está desierta? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué hizo quién? Dios. Zorobabel y el pueblo habían llegado a un conformismo. Ellos no es que no siguieron edificando y no es que les impidieron edificar. No, el problema era edificar la casa del Señor. Pero ellos siguieron en construcción de sus propias casas. Empezaron a ponerlas bonitas, empezaron a reconstruirla y nadie se enfadó. Nadie les hizo problema. El problema era la reconstrucción de la casa del Señor. Pero si nosotros dejamos volar nuestra imaginación y nos vamos a imaginar cómo estaba en ruinas la casa de Dios, cómo es que Zorobabel y el pueblo se habían conformado a verla en ruinas, a verla en destrucción, a verla en desolación. Y siguieron construyendo, poniendo guapas. Por eso el Señor viene con esa pregunta. Ustedes habitan en casas artesonadas, casas bonitas, pero la casa de Jehová está desierta. Se habían dedicado a embellecer sus propias casas cuando el templo del Señor estaba en ruinas y destruidos, por lo que el mismo Dios una vez más tuvo que intervenir. Amén. Y es allí cuando trae un despertar a Zorobabel y al pueblo por medio de los profetas Ageo y el profeta Zacarías, animándoles una vez más para que ellos continúen con la edificación del templo, con la edificación de la casa de Jehová. O sea que si el Señor no les hace el llamado, la casa se queda ahí. Y ellos poniendo bien, simbolizaba la restauración del culto a Dios. Simbolizaba la presencia de Dios en sus vidas. La reconstrucción del templo era para que ellos volvieran a hacer sus sacrificios ante el Señor. La reconstrucción del templo simboliza el volver a Dios. Simboliza la restauración espiritual de las vidas. Significaba que Israel se estaba volviendo a levantar. Recordemos que para el pueblo judío, el tesoro más grande que ellos tienen, su mayor riqueza es el templo. Por eso hasta el día de hoy, una de sus luchas es reconstruir el templo en Jerusalén. Así que para ellos era un símbolo de poder.
Era un símbolo de grandeza, era un símbolo de restauración, era un símbolo de volver a levantarnos. Era un símbolo reconstruir el templo de Dios, Señor. Y sus enemigos lo sabían. Por eso se levantaron para que ellos no continuaran con la reconstrucción del templo. Pero lamentablemente ellos se habían dejado vencer por el temor. Se habían dejado vencer por las situaciones, por las palabras que le dijeron los otros. Y simplemente se dedicaron a reconstruir sus propias casas. Lo que simboliza que dejaron de buscar a Dios en sus vidas. Y ahora se ocupaban de cosas exteriores de sus casas, sus propias casas, de ponerlas bonitas. ¿A cuánto nos gusta vivir en casas preciosas? A todos. Claro que sí, no está mal. Pero primero hay que construir ese templo en el cual el Señor habita. Y un templo que no se construye con manos humanas. Amén. Ellos se ocuparon de cosas exteriores. Por ello el Señor envía el mensaje a Zorobabel. Mira, Zorobabel, te voy a decir esto. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. ¿Por qué el Señor le estaba diciendo esto? El Señor les estaba diciendo que con el poder de su espíritu, ellos podían vencer el miedo. Con el poder de su espíritu, ellos podían vencer el pánico que les paralizó para que continuaran con la reconstrucción del templo. Con el poder de su espíritu, ellos podían continuar con la edificación del templo del Señor. El Señor les estaba diciendo que con el poder de su espíritu podían vencer el desánimo. Y todo aquello que se estuviera levantando o que se quisiese levantar para que el templo no fuera edificado. En resumen, lo que el Señor les estaba diciendo es que con su Espíritu Santo ellos pueden vencerlo todo. Pero sobre todo nuestra propia carne. Porque sabemos que es nuestro peor enemigo. Con el Espíritu Santo de Dios podían tener victorias en sus vidas espirituales. El Señor les estaba recordando que si querían vivir conforme a su voluntad, lo primero que tenían que hacer era restaurar la casa de Dios. Restaurar el templo del Señor. Restaurar la adoración a Dios. Y solo así mismo ellos iban a poder doblegarse ante la presencia de Dios y rendirse completamente a ellos. Cuando la Biblia nos habla de que ellos vivían en casas hermosas, aterzonadas, lo que está diciendo o lo que simboliza es la apariencia, lo de afuera, amén. Pero por dentro, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaba el templo del Señor? Amén. Porque qué bonitos ponernos guapos. Yo hoy estoy muy guapa. Yo lo sé. Yo lo sé. Y qué bonito ponernos así, ¿cierto? Pero ¿de qué nos sirve la belleza exterior si por dentro tenemos el templo destruido? Ay, Señor Jesucristo. Dele la gloria a Dios. Lo más tremendo es que ellos se habían conformado. Se habían acostumbrado a tener el templo del Señor en ruinas
y simplemente con verse guapísimos por fuera, estaban conformes. Pero el Señor les recuerda que si querían salir de esa condición, no era con espada, no era con ejército, sino que era con el Espíritu de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y quizás muchos de nosotros podamos identificarnos en esta hora con esta condición espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel. Esa condición de conformismo. Y que aunque sabemos que el templo de Dios está en ruinas, muchas veces no hacemos nada o mucho para reconstruirlo, para salir de esa condición. Y pretendemos como engañar a Dios, pero a Dios nadie lo puede engañar. Por eso nos ha traído esta palabra, amén. Gloria a Dios. Pero le tengo una buena noticia. El Señor primero me ha hablado a mí. Primero me ha hablado a mí y yo tengo que reconocer que esta palabra tocó mi corazón grandemente. Amén. Gloria a Dios. Así que queremos engañar al Señor y vamos para la iglesia y nos ponemos bien guapos, nos echamos el perfume y venimos aquí, levantamos las manos, cantamos. Pero ¿cómo está nuestro templo por dentro? ¿Cómo está nuestra vida espiritual con el Señor? ¿Cómo está nuestra intimidad con Dios? Amén. Muchas veces pretendemos engañar a Dios pensando que con venir al culto ya es suficiente. Y como vengo al culto hay un conformismo en mi vida. Y creo que el venir a la iglesia ya me hace cristiano y estoy tocando el cielo. Estoy volando allí, tengo alas como los ángeles. Pero eso no es así. Eso no es así. Amén. Y ojalá que cada uno de nosotros en esta tarde miremos hacia nuestros adentros, porque la misión es reconstruir el templo de Jehová. Amén. Muchos de nosotros lamentablemente hemos descuidado nuestra relación con Dios. Muchos de nosotros hemos menguado en la búsqueda de Dios. Muchos de nosotros en este momento tenemos el templo del Espíritu Santo en ruinas. Y usted me va a decir, hermana, ¿y usted cómo sabe eso? Y yo le voy a decir, hermano, porque el Señor, esta fue la palabra que me dio. Y el Señor sabe lo que necesitamos. Amén. Nadie me lo ha contado, pero el Señor sabe lo que necesitamos. Muchos de nosotros ya no oramos como antes. Muchos de nosotros ya no leemos la Biblia como antes. Muchos de nosotros ya no meditamos en su palabra como al principio. Muchos de nosotros ya no hacemos devocionales familiares como antes. Muchos de nosotros hemos dejado el ayuno, las vigilias. Muchos de nosotros hemos dejado de lado la santidad y el temor a Dios. Pero nosotros pretendemos que con la apariencia de afuera es suficiente. Que con el bonito vestido y la hermosa corbata es suficiente. Pero no es así. Amén. Pero como ellos, nosotros también queremos agradar a Dios. Porque si no, no estaríamos aquí. Queremos agradarlo.
Ellos salieron con el propósito de reconstruir el templo. Ellos querían reconstruir el templo. Ellos querían volver a Dios. Ellos querían volver a los sacrificios. Ellos querían volver a sentir lo que un día sintieron. Ellos querían volver a ver la gloria de ese templo que un día sus padres les contaron. Ellos lo deseaban como nosotros también. Porque nosotros queremos buscar a Dios. Nosotros queremos agradar a Dios. Nosotros anhelamos eso que nos cuentan los antepasados. Aquellos cultos donde la gloria del Señor era tanta que la gente cambiaba inmediatamente. Nosotros anhelamos eso. Nosotros queremos eso. Por eso venimos a la iglesia. Por eso hacemos el esfuerzo de estar aquí. Nosotros queremos, deseamos ser verdaderos cristianos. Nosotros queremos eso. Y el Señor lo sabe. Pero una y otra vez fracasamos en el intento. Muchas veces fracasamos en el intento. Y venimos aquí, un culto como hoy, una presencia gloriosa, tremendo, como el Señor se ha movido, como se ha cantado, como se ha adorado. Pero salimos de aquí y nuestras vidas siguen siendo las mismas. Como que nosotros vemos que no avanzamos. Como que queremos, pero como que no podemos. Y yo me llegué a encontrar en esa situación. Por eso le digo que a la primera que el Señor le habló es a mí. Yo me llegué a sentir, Señor, yo quiero buscarte más. Yo quiero orar más. Yo quiero leer más la Biblia. Yo quiero meditar más en tu palabra. Yo quiero ser más llena de tu presencia. Pero Señor, no puedo. Me cuesta. Y vengo y salgo con nuevas fuerzas, pero otra vez como que desmayo. Y yo le decía esto al Señor. Pero Dios es tan bueno. Y Él usa las cosas naturales para traernos mensajes espirituales. Y el Señor me permitió hacer algo que yo creía que no era capaz. Y cuando yo le estaba diciendo esto, estaba en mi casa a solas con el Señor y yo le decía, Señor, es que yo quiero esto, quiero buscarte más, quiero orar más, quiero volver a hacer esto, pero no puedo. Y el Señor me decía, sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Aleluya. El Señor no nos ha salvado para que nosotros vivamos vidas mediocres. El Señor no nos ha salvado para que nosotros vivamos un cristianismo de cualquier manera. No. El Señor nos ha salvado para llevarnos al más alto nivel, a su presencia, a su presencia. Por ello el Señor dio su vida en sacrificio. Y no solo eso, sino que dio una gran promesa. Les voy a llenar de mi espíritu. Les voy a llenar de mi poder. Porque el propósito de Él es llevarnos al más alto nivel. Y solo lo podemos conseguir con su Espíritu Santo. Gloria a Dios.
En esta tarde, como a Zorobabel, el Señor nos dice lo mismo. No es con espada, no es con ejército, es con mi Espíritu Santo, dice el Señor. Allá en Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder. ¿Quién dijo esto? Jesús. No fue cualquiera. Fue el Dios todopoderoso, el que ha hecho todas las cosas. Él fue el que dijo: pero recibiréis poder. Aleluya. Esto es una promesa de parte de nuestro Dios. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo en nosotros no es un adorno. Y perdóneme la expresión, pero vengo a despertarlo, hermano. El Espíritu Santo en nosotros es poder de Dios para levantarnos, poder de Dios para restaurarnos. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es para darnos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y cuando la gente te vea, ¿quién hizo eso? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién cambió ese borracho? El Espíritu Santo de Dios. Que seas testigo del poder de Dios en todas partes. Les voy a traducir a lo criollo este texto tan citado en esta tarde. No es con espada, no es con ejército, es con su Espíritu Santo. Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes de esta iglesia? Digan un gloria a Dios, los jóvenes de esta iglesia. No es con el castigo de los padres. Voy a repetir eso. No es con el castigo de los padres. No es con el regaño de los padres. No es porque los padres te obliguen a venir aquí. No es con eso que lo vas a conseguir. Es con el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Líderes, hermanos de esta iglesia. No es con la disciplina del pastor. No es con la disciplina de los líderes. No es con el regaño de los hermanos. Es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Tú quieres ser un cristiano fiel. Llénate. 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 Llénate del poder de Dios. Y es lo único que va a ayudarte a que tengas una vida victoriosa en Él. ¿Quieres consagrar tu vida al Señor y vivir en santidad? Llénate del poder de Dios. No pretendas vivir un evangelio de emoción y religiosidad. Dios mismo animó a Zorobabel. Aleluya. No otro, Dios mismo. Porque el Señor sabía que se habían levantado contra él. Dios sabía que no era fácil.
porque Él conoce nuestra condición humana. Pero Él mismo trajo palabra de esfuerzo, de aliento a Zorobabel. El mismo Dios, porque el Señor sabía que Zorobabel quería. Y dice allí en Ageo 2:4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Un evangelio de poder, un evangelio con demostración en el Espíritu Santo, en lo que Dios está esperando y quiere para tu vida y para mi vida. Alabanza al Señor. Aleluya. Vamos a ponernos en nuestros pies. El Espíritu de Dios sana. El Espíritu de Dios da libertad. El Espíritu de Dios te consuela. El Espíritu de Dios hace muchas cosas en nuestras vidas, pero sobre todo ha sido traído a nosotros para regenerarnos. Esa es su mayor obra, la regeneración humana, que el pecado ya no se apodere de ti. La mayor obra del Espíritu Santo en la vida de un hombre y una mujer es la regeneración. No tenemos por qué vivir esclavos del pecado. No tenemos por qué vivir esclavos de una vida de mediocridad, porque el Espíritu Santo de Dios ha venido para darnos poder de lo alto. Aleluya. Por eso, en esta tarde, vamos a llenarnos de Él. Y yo te entiendo, hermano. Yo también he estado así. ¿Usted qué cree? ¿Que esto es en mi fuerza? No. Ha habido un poder de lo alto que se llama Espíritu Santo. Aleluya. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que ese Espíritu está aquí. Ese Espíritu está aquí. Su presencia está aquí. Y quiere llenarte. Quiere rebosarte. Quiere tener esa intimidad contigo. Quiere reconstruir ese templo que se encontraba en ruinas. Pero hoy nos levantamos con el poder de su Espíritu Santo. Aleluya. Hoy hemos aprendido y vamos a aprender cómo vencer, buscándolo a Él, llenándonos de Él, diciéndole: no puedo, pero lléname, porque con tu santa presencia, con tu Espíritu Santo, yo voy a poder. Aleluya. Vamos a provocar la presencia de Dios. La vamos a provocar, porque parece que el enemigo ha querido que el Espíritu Santo como que se apague, pero hay poder
esta pandemia como que nos ha querido apagar. Pero no. Hoy lo vamos a provocar. Aleluya. Oh, vamos a encender ese fuego. Vamos a encender esas lenguas de fuego en esta tarde.